Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Freddy Salas, tal cual como Noelia les ha comentado, y hoy vengo acá en calidad de humorista, de coach, para hablar sobre humor winning. Humor winning, coaching con humor específicamente, ¿no? Bueno, con respecto a un poco el currículo o la trayectoria que yo he tenido con el área de recursos humanos y con el área de coaching, pues yo sí que los invitaría a todos a que revisen mi perfil en LinkedIn, que por allí hay bastante información, y más bien aprovechemos este espacio para comentar brevemente, unos 45 minutos, algunas pinceladas de qué se trata esto de humor winning, cómo se aplica, dónde se aplica, de qué se trata en sí mismo, ¿no? Esta primera diapositiva tiene un mensaje, que humor winning está orientado a algo particular, que es el humor, y el humor al servicio del desarrollo de talentos. Cuando decimos servicio del desarrollo de talentos, para nosotros talento es aquellas capacidades que sí que tiene la persona, que todas tenemos, y que las tenemos allí latentes y podemos desarrollarlas, podemos mostrarlas, podemos fortalecerlas. Es lo que llamamos en recursos humanos competencias. Competencias actitudinales, talentos específicos, habilidades específicas que estén alineadas con la estrategia de negocio de las organizaciones. Con lo cual, yo creo que ya ustedes habrán caído en cuenta de que quien les habla va a conversar y a relacionar el humor con el espacio organizacional. El humor en el desarrollo de talentos dentro de las empresas. Si bien humor winning se ha aplicado a otras áreas, como el área de educación, el área de la cultura, el área de deportes, el área de coaching de vida específico, fue diseñado específicamente para el desarrollo de talentos dentro de las organizaciones, ¿no? Bueno, acá hay un breve resumen curricular, tal cual como lo dijo Noelia. Pues yo trabajo en Londres, pero actualmente estoy en la paradisíaca isla de Tenerife, acá en España, terminando mis vacaciones, con lo cual pues estoy un tanto triste porque estoy terminando las vacaciones, pero un tanto feliz porque me estoy incorporando, y ahorita con este webinar, hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona, que es hablar del coaching y hablar del humor. Soy master coach, soy clown y consultor de recursos humanos principalmente, ¿no? Bueno, vamos directamente a lo que nos interesa, ¿no? Humor winning. En esta gráfica hay un puente donde en la parte izquierda de la pantalla ustedes ven la palabra que dice coaching. En la parte derecha hay una palabra pequeñita al lado de la casilla que dice lúdica, y luego el puente que se abre dice humor. Humor winning se trata de eso específicamente, de la unión de lo real del coaching con lo artificial de la lúdica, unido a través de un puente con lo humano del sentido del humor. Y de entrada, yo quisiera empezar este webinar dejando claro que cuando yo les estoy hablando de humor, les estoy hablando de amor. Si sustituimos la H y la U por la A, que está al final del sol de esta gráfica, a manera solamente didáctica, estaríamos hablando de amor. El humor, para humor winning, es más que una capacidad y más que un sentido, como el sentido del humor, es la esencia vital de lo que sí somos. Es decir, es cómo nosotros nos sentimos y cómo nosotros percibimos el mundo a través de nuestras relaciones, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras emociones, por ejemplo, ¿no? Entonces, el sentido del humor sí que tiene que ver con otra persona, tiene que ver con los demás. Allá en el centro hay un barquito, y el barquito sí representa un poco la fluidez, el flow, la fluidez de cómo nosotros vamos andando dentro de lo real, con lo artificial,
dentro del coaching, con la lúdica, y vamos comprendiendo un poco dentro de las organizaciones quiénes somos, ¿no? Humor Winning es una metodología creada y validada por Smart and Happy Relationship Coaching, la cual, como les he dicho, pues integra el poder del coach, en este caso coaching ejecutivo, con la conexión, la conectividad, lo artificial, lo emocional de la lúdica, a través de lo humano, del humor, por medio de ese puente que ya les había comentado antes. Con el fin de acompañar a grupos principalmente o a directivos de las organizaciones para que ellos puedan alcanzar objetivos específicos y además esto se hace de una manera no convencional. El Humor Winning se usa principalmente para cerrar brechas entre las competencias que demuestre cada colaborador y las competencias actitudinales que requiere la estrategia de negocio de cada posición. Es decir, que cuando las organizaciones saben qué competencias deben tener las personas para ser alineadas con la estrategia de negocio, esa brecha se logra cerrar o se intenta cerrar con esta metodología Humor Winning. Competencias como liderazgo, comunicación, teamworking, trabajo en equipo, no sé, flexibilidad, pensamiento estratégico, servicios, etcétera, ¿no? Humor Winning también, aparte de cerrar esa brecha entre competencias, nosotros la hemos usado para conservar valores principalmente. Para conservar valores que permitan hacer cultura organizacional dentro de la empresa, pero también fuera de las organizaciones, porque todo lo que aprendemos dentro de un espacio organizacional a manera de valores, de alguna manera o de otra manera lo llevamos a otros espacios, a otros actores de la sociedad, a nuestra familia, a nuestra escuela, a nuestro club, a nuestros amigos. Es un poco así como que somos dentro de las empresas cortados con la misma tijera porque nos empezamos a identificar con esos valores y empezamos a aplicarlos a otras instancias diferentes a las organizaciones. Humor Winning también trabaja específicamente para consolidar esos valores con conciencia de los valores organizacionales dentro, pero con impacto hacia afuera. Humor Winning también se utiliza para desarrollar acciones claras que permitan hacer un acercamiento eficiente en el logro de los objetivos de las organizaciones, en el logro de objetivos de equipo o de grupos o objetivos individuales de los directivos. Humor Winning como metodología de intervención dentro de las organizaciones ayuda a que los directivos se acerquen a estos objetivos. Y también es utilizado la hemos utilizado para superar limitaciones naturales de la gestión de trabajo, como por ejemplo resistencia al cambio, exceso de control, exceso de individualismo, inasertividad en la comunicación, niveles de estrés, entre otros. Como ya les comenté, el espíritu de Humor Winning como metodología está orientado en el coaching, la lúdica y el humor, pero tiene un enfoque esencialmente ontológico y esencialmente pragmático. Es decir, que nos basamos en el descubrimiento de ese ser humano que está allí, o de esos seres humanos que están allí, y el sentido del humor de cada uno de esos seres humanos, que puede ser igual o puede ser absolutamente diferente. Respetamos el sentido del humor de cada uno de las personas, trabajamos con la fluidez del humor de cada una de las personas, pero siempre utilizando elementos de coaching, utilizando elementos de lúdica y utilizando elementos de humor para trabajar competencias transversales, que son, en cuanto a esta metodología, son 6 específicamente: competencias individuales, competencias profesionales, competencias organizacionales, competencias grupales, competencias ecológicas y competencias culturales. Bueno, un poco en líneas generales de esto va Humor Winning. Ahorita voy a intentar aterrizar un poquito cómo lo hacemos e intentar aterrizar un poquito, explicar un poco de qué va, qué elementos del coaching, qué elementos de la lúdica y qué elementos del humor nosotros utilizamos para el desarrollo de esta metodología. Y como les dije, va dirigido a grupos, a directivos, a mandos medios,
a mandos operativos o a grupos o a equipos de trabajo, básicamente a grupos para ser convertidos en equipos de alto desempeño, ¿no? Y Humor Winning, a manera de diseño, sí que está muy alineado con la gestión de recursos humanos. Humor Winning pretende prestar servicios como consultor interno, como consultoría externa, para facilitar la gestión de recursos humanos con mejoramiento de clima laboral, equilibrio, vida-trabajo o cualquier otro de los indicadores, ¿no? Vamos a hablar un poquito de coaching. Muy brevemente, a manera de este encuentro, de este webinar, tal cual como les he comentado, Humor Winning sí que tiene como base el coaching. Y cuando hablo específicamente de coaching, hablo de esa capacidad de conectarnos con el otro con una cantidad mínima de juicios, El coaching para mí es un arte, es el arte de hecho, es el arte de no saber, es el arte casi de la ignorancia, es el arte de no saber y de no saber de una manera sistemática, de una manera metodológica, con una metodología. Con lo cual, el coaching, aparte de ser arte, para Humor Winning también es ciencia, porque tiene una metodología conversacional, una metodología de intervención que se basa esencialmente en la escucha comprometida y en observar con la menor cantidad de juicios posible. Conversando con ustedes, recuerdo en una ocasión hicimos un evento donde estábamos explicando Humor Winning y estábamos empezando a hablar de coaching, o el coaching, por lo menos como se ve dentro de esta metodología, en un país del Caribe. Yo soy venezolano, y ustedes quizás habrán caído en cuenta por mi acento. Y en ese sitio había un árbol de mango y se nos ocurrió desprender la fruta del árbol y mostrarla a quienes estaban participando. E hicimos una pregunta. La pregunta es, ¿esta fruta de mango está viva o esta fruta de mango está muerta? Y todo el mundo opinó diversas cosas. Algunos decían que no estaba viva porque ya estaba desprendida de la planta. Otros decían que sí, que había una semilla latente allí, que generaba una vida y que era un individuo diferente a otros. Y otros decían que era una parte de la planta. Y ahí se generó un pequeño debate que no lo voy a desarrollar de todo ahorita. Solo quiero atraer a colación, digamos, el recuerdo. Pero nos llamó la atención que muy pocas personas respondieron ante la pregunta, ¿el mango está vivo o está muerto? Respondieron, no sé. La mayoría sí sabía y la mayoría daba argumentos por saber. El no saber, y las pocas personas que dijeron, oye, que no lo sé, permite de alguna forma trascender a lo evidente. Permite pensar, permite trazar objetivos que a su vez son teleológicos porque te van como chupando. Y el arte y el coaching sí que tiene que ver con esa parte de no saber, con intervenir desde la ignorancia casi, ¿no? Humor Winning, dentro del espacio de no saber, hay una palabra esencial que traza la línea de Humor Winning, que es improvisación o incertidumbre. Ya les he dado, digamos, dos palabras primarias de esta metodología. Primero, el amor, que es la capacidad de relacionarnos a manera de entrega con respecto a otros, y la otra es la incertidumbre, trabajar desde el no saber. El coach que trabaja dentro de la metodología de Humor Winning debe hacer solamente tres cosas. Debe escuchar con compromiso, debe observar con la menor cantidad de juicios posible y debe hacer preguntas o dirigir actividades específicas, pero no debe interpretar lo que está ocurriendo con nuestros clientes o con las personas dentro de las organizaciones. Aquí, dentro del coaching, lo más importante que yo quisiera que ustedes se llevaran en este webinar es que el coaching sí que genera, o la parte del coaching de Humor Winning, sí que genera
un nivel importante de confianza. De confianza incluso en 3 niveles. De confianza del consultor que está aplicando el humor winning en sí mismo, es decir, una confianza en sí mismo. El segundo nivel, en una confianza en el proceso humorístico, es decir, una confianza en que el humor es universal, el humor es algo esencial, somos seres esencialmente humorísticos, es decir, no podemos no tener sentido del humor, confiar en eso primero en acto de fe y después por entendimiento, por experiencia. Entonces, confianza en uno mismo, confianza en el proceso, pero sobre todo luego confiar en el otro. Confiar 100% en las capacidades humorísticas que tiene el otro y que esas capacidades humorísticas le va a permitir poder ver mejores escenarios para lograr objetivos específicos. Bueno, del humor sí que tendría muchísimo, de coaching sí que tendría muchísimo que contarles. Esta es una metodología, como les dije, que se basa esencialmente en elementos de coaching. Sin embargo, yo sí que quisiera que ustedes se llevaran solo unas pequeñas cápsulas y con respecto al coaching, que se llevaran estos 3 niveles de confianza de los que les hablé. La metodología busca generar espacios de confianza honestos y eso parte desde la persona que está interviniendo y obviamente de todo el grupo de personas o equipo de personas que al final se van a convertir en equipos de alto desempeño o van a lograr los objetivos para los cuales se va a aplicar la metodología, ¿no? Vamos a ver el segundo, un segundo que voy a ver la otra diapositiva. Tiene que ver con la lúdica, tiene que ver con la capacidad de jugar, tiene que ver con lo artificial, tiene que ver con la parte creativa, tiene que ver con el no pensar incluso. La lúdica tiene que ver con decir siempre sí. La lúdica tiene que ver con no negarnos, con conectarnos incluso emocionalmente, conectarnos con nuestras emociones. Yo tengo un sobrino y mi sobrino cuando nosotros jugamos, mi sobrino me dice, oye tío, pero juega en serio, juega en serio. Entonces yo digo, oye, que sí, que si yo estoy aquí y de pronto construyo una puerta y tiene un pomo la puerta, ese pomo de la puerta permanece allí, no puedo atravesarla sola, al menos que sea un fantasma dentro del juego, ¿no? Entonces el tema de la lúdica, el tema de jugar, el tema de conectarnos con esa parte creativa e incluso un poco menos racional, pero sobre todo conectarnos con un viaje emocional, no con controlar nuestras emociones, sino con sentirlas, lidiar con ellas, saber que existen y avanzar. Yo daba clases en una universidad en América. Esta es una historia que es la forma que tengo para explicar un tema de la lúdica. Daba clases en una universidad en América y había una persona que era uno de mis alumnos, una de mis alumnas que me caía a las patadas, me caía muy mal, pero no sabía por qué. Es decir, sencillamente la primera vez que la vi en clase, pues no me caía bien. Y esas cosas pueden ocurrir. Yo decía, bueno, ¿qué debo hacer yo dentro de este trabajo? Porque quizás estoy siendo mal profesor, si ya me cae mal el alumno, ya estoy como predispuesto incluso a reprobarle. Y esto no era ético. Pero la realidad era que sí sentía esa emoción, una emoción incómoda, incluso de adversión. Entonces, lo más interesante de esta historia, o la forma que yo tengo que explicar el tema de la lúdica y de las emociones, es darnos cuenta de las emociones, incluso el nivel que tenemos de las emociones. Incluso después investigar por qué y entendernos. Y el secreto para ello es conocernos a nosotros mismos. Mientras más nos conocemos a nosotros mismos, más capacidad tenemos de comprender nuestras emociones y comprender cómo actuamos dentro de ellas, pero sin controlarlas, sin ser aprensivos, sin decir no voy a hacer esto, sino con mostrarlas, con lidiarlas. ¿Qué tiene que ver con el viaje emocional del juego? Cuando uno está jugando dentro de un espacio seguro y uno puede permitirse hacer ciertas cosas porque el juego es infinito.
lo artificial no tiene realmente límites. Podemos hacer lo que queramos por medio de la lúdica. Podemos saltar de un precipicio por medio de la lúdica, porque con solamente colocar una raya en el piso, en el suelo, imaginarnos que esa raya de allí para allá de la acera es un precipicio y saltamos, ya estamos saltando. Podemos crear lo que queramos crear por medio de la lúdica, por medio de lo artificial. Bueno, finalmente con la historia con esta chica, sí que me caía mal, e entendí luego que me caía mal porque se parecía mucho a una persona que ya me caía mal de antes por otras relaciones personales, y identifiqué qué era lo que ocurría. Y pues ya con eso, ya lo que tenía que decir, pues ya, déjalo a un lado y vamos a lo que vamos a trabajar como profesor y a trabajar de una forma correcta y ética, pero ya sabía qué era en lo que yo estaba lidiando, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a la lúdica, también tengo mucha información que decirles. Quizás ahora en las preguntas, si tienen alguna duda, pues pudiera profundizar con más detalles para ser aún más agudo con lo que ustedes quisieran escuchar. Pero con respecto a la lúdica, sí quiero que se lleven un mensaje. El poder de vivir nuestro viaje emocional, el poder de lo ilimitado del juego. El poder, incluso lo llaman ahora en otros espacios, gamificación, pero más que gamificación es una actitud al sí. Es una actitud a dar un paso y decir, sí lo hago porque todo es posible dentro del juego, dentro de la luz. Y bueno, con respecto al sentido del humor, que voy a pasar la otra diapositiva. Ok, está bien. Con respecto al sentido del humor, bueno, aquí en el sentido del humor tengo una cafeterita, ¿no? Una tetera más bien. Bueno, en el sentido del humor, me gustaría que relacionar esta tetera o esta cafetera para ejemplificar qué es lo que Humor Winning identifica como humor. Humor es, el humor es ciertamente un sentido muy poderoso, el sentido vital, se los había dicho yo al principio, para Humor Winning, para Humor Winning. ¿Y por qué decimos que es el sentido vital? Es un sentido igual como los sentidos de la vista, de la escucha, del olfato, del tacto, del gusto, sentidos, es decir, por donde nosotros percibimos información del entorno y procesamos y decidimos qué es bueno o qué no. El humor también es otro sentido. Es un sentido que te dice, que tú percibes y te dice si vas por un buen camino o vas por un mal camino. Si lo que estás recibiendo genera buen humor para ti, o si lo que estás recibiendo genera una situación incómoda de mal humor. Hacernos consciente de lo que nosotros nos genera buen humor dentro de las organizaciones y en cualquier otro ámbito, pero como les estoy hablando de la aplicación dentro de las empresas, hacernos consciente de lo que nos genera buen humor a nosotros como personas, a nosotros como equipo y a nosotros como organización, es un paso esencial para cerrar brechas entre competencias, para afianzar valores o para saltar esas limitaciones de estrés o limitaciones de ineficiencia comunicativa, etc. Entonces, el humor, y esta tetera lo ejemplifica de la siguiente manera. Vamos a imaginarnos que abrimos la tapita de la tetera de digamos, continente y introducimos dentro 3 bolsitas de té. Cuando nosotros colocamos agua caliente dentro de esa tetera y la vertimos en la taza, ese contenido se transforma. Ese contenido cambia de color, cambia de aroma, cambia de sabor, cambia incluso de textura, y si la dejamos por más tiempo, cambia de temperatura. El sentido del humor tiene un poquito que ver con eso, es decir, con qué nosotros nos comemos, qué nosotros nos tragamos, qué nosotros introducimos dentro de esa tetera, qué nosotros colocamos dentro y qué sale de ello. Es un ciclo. El sentido del humor tiene mucho que ver con el espacio motivacional.
Y la motivación no ocurre una vez. La motivación, yo siempre lo he dicho, es como el hambre, como comer. Todos los días tenemos hambre, todos los días comemos, saciamos nuestra hambre, pero al día siguiente volvemos a tener hambre. La motivación tiene que ver con lo mismo. Es decir, todos los días tenemos que introducir dentro de nosotros información por medio del sentido, del humor, que nos haga entender cómo está nuestro sentido vital y hacia dónde vamos para saber qué cosas vamos a consumir o qué dieta vamos a hacer o qué cosas no vamos a consumir. Entonces, el sentido del humor para mí es el sentido más importante. Pero si para usted no tiene sentido que el sentido del humor sea el mejor de los sentidos, es posible que usted no haya sentido lo que yo he sentido, que es que el sentido del humor es el sentido más consentido. Pues para mí, eso tendría que ver con el humor. El humor sí que tiene que ver con nuestro espacio vital, con nuestra fluidez vital. Y eso sí tiene relación con nuestras competencias que están alineadas con la estrategia de negocio de las organizaciones. El sentido del humor, incluso si lo vemos desde lo más pequeñito, desde lo más celular, desde lo más pequeño, las células se comportan de una manera humorística. Es decir, las células perciben información unas de otras con otras y reaccionan ante ello. Por ejemplo, las células se relacionan unas que otras, por tanto, las células no viven aisladas. Hablo de las células de su organismo, sus manos, las células de todo su cuerpo. Entonces, esas células que están dentro de su cuerpo están destinadas a relacionarse unas con otras. No pueden vivir aisladas, son esencialmente sociales. Yo lanzaría la pregunta, ¿qué tanto usted se parece a sus propias células? Las células además son flexibles, son adaptables. Las células no son rígidas, tienen una membrana celular con la que se comunican unas con otras y se adaptan a cada circunstancia. También quisiera dejarle la pregunta, ¿qué tanto se parece usted a sus propias células con respecto a la capacidad de flexibilidad? Las células son específicas y son eficientes. Es decir, las células reconocen que una es diferente a la otra y que todas tienen un trabajo específico que hacer. Por tanto, la arrogancia o el racismo, por darle un nombre, tampoco es algo inherente a lo que somos, a nuestras células. Ahí también quiero decirle que tanto usted se parece a sus células en cuanto a identificar las diferencias suyas con respecto al resto de los demás. Las células duermen, descansan. Las células tienen un ciclo vital. Las células se desconectan de su consciente y mueren momentáneamente, que es el dormir. Desconectarnos un poco de lo que somos para que empiece a trabajar el inconsciente y descansar. Fíjense que podemos vivir varios días sin comer, podemos incluso vivir algunos días sin beber agua, que es esencial, pero no podemos vivir más de 24 horas sin dormir. El dormir, el descansar, equilibrio, vida-trabajo es esencial. ¿Qué tanto se parece usted a sus propias células? Las células son eficientes, además. Comen poquito, con poco hacen mucho. También le dejo la pregunta, ¿qué tanto se parece usted a la eficiencia de sus propias células? Cuando digo esto, quiero decirle que sus células funcionan de esa manera, quiera usted o usted no quiera. Es decir, las células con su inteligencia particular toman decisiones dentro de su organismo, quiera usted o no. Y ellas también tienen conciencia de eso. Entonces, por eso me parece linda la pregunta, ¿qué tanto nos parecemos nosotros a nuestras células? Las células además tienen una capacidad profunda de dar. Las células se entregan a otro, se entregan a la otra célula. Las células viven y quieren vivir hasta el final. Pero por el bien del organismo, si el organismo se ve amenazado, la célula puede tomar la decisión de entregarse porque viva el organismo entero. Porque básicamente se sacrifica por toda la humanidad del humano que está allí. Entonces, esa capacidad de dar sin esperar, de dar para que el otro crezca, de dar, casi que negarse uno para que el otro brille, es lo que nosotros llamamos amor.
Y también quiero preguntar, ¿qué tanto se parece usted a sus propias células? ¿Qué tanto cree usted que se parece a la capacidad que tiene usted de amar dentro de las organizaciones? Incluso, pues me atrevo a hablar de amor de entrada, porque Humor Winning justamente de eso es que se trata, ¿no? Entonces, bueno, el mensaje que quiero que ustedes se lleven con respecto al sentido del humor es que el sentido del humor sí es otro sentido más que que nos permite ver cómo nosotros somos internamente y qué cosas nos favorecen a estar de buen humor y qué cosas nos desfavorecen a estar de mal humor. Humor Winning específicamente es diferente porque Humor Winning explora un área que muchas personas no saben que pueden estudiar y que además pueden aprender, que es justamente el humor. Es algo que todos tenemos, es algo esencial, pero que a veces no lo tomamos en serio, el sentido del humor. Y además relaciona la capacidad de sentir las relaciones emocionales de la lúdica y del juego con nuestra capacidad de acompañar a otros por medio de la ternura, del respeto, de la escucha, de la menor cantidad de juicios, que es el coaching, o por lo menos la manera como Humor Winning del coaching. Ahora, cuando nosotros pensamos en humor, caemos en cuenta que sí que tiene un espacio amplio de investigación. El humor es mucho, mucho más que la capacidad de hacer reír a otro, aunque la risa es como una consecuencia del humor, una de las muchas consecuencias del humor, porque yo como clown o como payaso de hospital, cuando estoy acompañando a una persona en un hospital, no necesariamente debo hacerla reír, es suficiente con estar presente, estar. Y ya eso es más que suficiente para canalizar y apoyar su propio sentido del humor, ¿no? El humor es la forma que tiene la vida para decirnos que vamos por buen camino o que vamos por mal camino. Y puede además derivar de habilidades que pueden ser aprendidas para facilitar la forma como nosotros nos relacionamos dentro de nuestras relaciones de trabajo para beneficios de todos. Por tanto, sí que invita a cambiar un poco la manera como nosotros percibimos las relaciones laborales. Humor Winning. Lo lindo, o lo que yo considero lindo del humor, es que es un lenguaje que todos usamos para identificar un universo que además es común, que es el mundo. Todos somos esencialmente humorísticos. Es de naturaleza serlo. El humor en el lugar de trabajo o en las relaciones laborales o la ausencia del humor puede funcionar como una especie de medidor, no sé, de termómetro que nos dice cómo está el clima dentro de una organización. Ya ustedes habrán caído en cuenta que sí que tiene que ver directamente con entender el clima laboral. Es un componente clave de la atmósfera que rodea a todos los que interactúan entre sí dentro de cualquier entorno. El lugar de trabajo además se compone de un complejo número de relaciones humanas y el humor es como ese bálsamo, es una manera, es un faro, es una manera de iluminar la dinámica de esas relaciones. En pocas palabras, el humor, que hay muchos sentidos del humor, desde el sarcasmo, desde los chistes, desde la respiración, desde acompañar, pero el humor positivo, el humor que ayuda al otro a desarrollar, ese humor es una forma de fomentar un ambiente lindo, un ambiente cálido, un ambiente de cooperación, un ambiente de expansión, incluso aunque haya conflictos de humor. Desde el conflicto siempre se generan aprendizajes. Una tesis, una antítesis y una síntesis, que a su vez se convierte en una nueva tesis. Entonces, ya yo les había hablado que el humor es el amor. El humor sí que negativo, el humor que desventaja al otro, el humor que minimiza al otro, más bien promueve la división y en el lugar de trabajo hace un espacio más bien gris, un espacio incómodo, un espacio frío, distante, y que incluso puede acercarse a la ausencia del humor, que es un interruptor de un sistema de comunicación dentro de las organizaciones. Digamos que en un nivel básico, el humor es una habilidad cognitiva de pensamiento que puede ser aprendida y mejorada a través de la práctica. Y mira que sí, el humor tiene mucho que ver con la manera de pensar. Nos reímos de los chistes porque los comprendemos.
me cuentan un chiste a mí ahora mismo en chino o en alemán, yo que no hablo alemán, si no lo comprendo, no tengo la capacidad de reírme. Por tanto, el humor requiere un proceso de pensamiento para generar una reacción. Bueno, entonces quería hablarles un poquito cómo este humor impacta en el lugar de trabajo para mantener un equilibrio físico, mental, emocional, para elevar la moral, para facilitar los procesos de comunicación entre las personas, para estimular la creatividad, para ayudar a mejorar, controlar el estrés. Bueno, toda esta información de las que les estoy hablando en estos últimos 3 minutos, sí que lo han dicho muchas personas en el mundo, las grandes ventajas del humor, y están en Google. Por eso no quiero enfocarme del todo en esos beneficios, sino quiero hablarles un poquito de humor winning y de nuestras experiencias aplicando el humor, pero con la compañía del coaching y la compañía de la lúdica. El humor está lleno de ambigüedades, el humor es emocional, el humor hace que se afine nuestra intuición, por ejemplo. Bueno, entonces, básicamente, esta diapositiva, que es la misma que teníamos al inicio, resume un poco lo que nosotros pretendemos compartir. Cuando digo nosotros es porque Humor Winning es creado por un equipo de trabajo, ¿no? Solo que me ha tocado el honor de liderarlo. Entonces le decía que el humor es la relación del coaching y la lúdica, el humor winning, perdón, es la relación del coaching y la lúdica, con el puente del humor, que a veces se abre o se cierra, con el puente del amor, que a veces se abre o se cierra, para que nosotros podamos fluir a lo largo de la vida y saber si vamos rápido, vamos lento, vamos bien, vamos incómodos, vamos cómodos, etcétera, ¿no? Entonces, a ver, vamos con la otra diapositiva. Aquí sí quiero dar una pincelada ciertamente rápida, porque sí estaríamos internándonos aún más en la metodología. A manera general, ya sabemos que la metodología utiliza coaching, lúdica y humor como proceso de trabajo y que además tiene unos pasos que ya les voy a explicar, pero interviene dentro de las personas con elementos transversales. Tomamos en cuenta la parte corpórea, tomamos en cuenta la manera de pensar, el humor, la lúdica y el coaching, tomamos en cuenta nuestra capacidad espiritual, que es prácticamente lo que sí somos, nuestra capacidad de relacionarnos con los demás, nuestra capacidad de comprender nuestras emociones y nuestra capacidad de entender qué nos hace bien y qué nos hace mal para vivir con buen o mal sentido del humor, ¿no? Bueno, con respecto al cuerpo, allí les dejo esta imagen de este rinoceronte que tiene un objetivo. El cuerpo es limitado. El cuerpo, si lo tratamos bien, sí que nos dura toda la vida. Pero el cuerpo es parte de lo que sí somos. El cuerpo es la primera forma con la que nosotros nos identificamos, es parte de nuestra identidad. El cuerpo es limitado porque cada día que pasa nuestro sistema contable de vida va disminuyendo. Con lo cual no lo quiero que lo vean de una manera negativa, pero sí de una forma positiva, es decir, pues vamos a aprovechar el aquí y el ahora. Vamos a procesar en el presente. Porque sabemos que este cuerpo tiene límites. Las células nacen, crecen, se reproducen y pues mueren. El cuerpo es finito. El cuerpo, como le decía a mí, una vez mi hija me dijo, papi, tu cuerpo es, tú eres bello por fuera, así me veía ella, imagínense, pero feo por dentro. Yo estaba conduciendo y yo, coño, ¿cómo se dio cuenta? Pero claro, ella ¿qué estaba pensando? Estaba pensando en el sistema nervioso y el sistema muscular y el sistema óseo y toda esa cantidad de vísceras y ella a esa edad pues veía fealdad adentro. Bueno, pero el cuerpo es esa parte que vemos, pero esa parte interna. Por eso es importante tener conciencia del cuidado de nuestro cuerpo para
tener un mejor sentido del humor y poder estar alineados con las competencias actitudinales que requieren las organizaciones para las cuales nosotros trabajamos, ¿no? Tengo mucho que comentarles del cuerpo, pero el tiempo sí que también es limitado, igual que el cuerpo, ¿no? Me quedan unos 10 minutitos y voy a intentar hablarles de los otros espacios de intervención de esta metodología. La otra es las relaciones con los demás. Aquí hay una imagen que la leo, dice: todos quieren ser aceptados y queridos, excepto Tim. A Tim le importa una mierda. Básicamente, a mí me pareció interesante esta gráfica porque me parece una forma de ver el mundo, además con el sarcasmo, que es una forma súper aguda del sentido del humor, una forma muy poderosa del sentido del humor. Y un poquito para explicar que humor winning sí que tiene que ver cómo nos relacionamos nosotros con los demás. Nosotros somos esencialmente sociales. No podemos vivir sin los demás, igual que nuestras propias células, como se los dije antes. Nosotros vivimos con los demás dentro de ese espacio. Vivimos de los demás, porque recibimos de los demás cosas dentro del sistema de una organización, pero también dentro del sistema de una sociedad o del mundo entero. Todos somos casi uno solo, literalmente. Y además, pero sobre todo vivimos para los demás, con los demás, de los demás, pero para los demás. Podemos dar a otros. Tenemos esa capacidad de encontrarnos, de dar, de entregar, que al final pues tiene que ver con el amor, que fue de lo que yo les estaba hablando. Entonces, yo aquí quisiera dejarles también una pregunta. Más que la pregunta es ¿por qué vivimos o quiénes somos? Me gustaría dejarles esta pregunta. ¿Para quién? ¿Para quién vivimos? ¿Para quién vive usted? ¿O para quiénes vive usted? En la mayoría, que ese quién sea más plural, es usted más amador. Hay grandes amadores de la historia que sí que hicieron este proceso de amor de una manera plural, trascendió a la familia o a los amigos, y fue incluso mucho más allá. Incluso lo llevaron como manera de vida. Gandhi, por ejemplo, entre otros. Entre otros, y todos tenemos esa capacidad, no son seres excepcionales. Bueno, vamos a hablar rápidamente de las emociones. Las emociones es otro elemento que sí toma humor winning en cuenta cada vez que hacemos intervenciones. Con las emociones tiene que ver con más bien con no pensar mucho, con no caer en la tentación de pensar. Casi que actuar como yo digo, como perros, como pensamiento de perros. El perro a veces pelea uno con otro y después se le olvida, y después el perro ya sí que está, no trae rencores, no trae recuerdos, sino que se conecta con lo que hay, con las emociones como es. Las emociones a veces nosotros las identificamos con sensaciones. Ahora mismo, yo antes de iniciar este webinar, veía que no nos habíamos conectado y oye, ¿qué pasa? Me sentí un poquito nervioso, me da un poco de temor, de miedo. Y yo decía, bueno, esto es miedo. Entonces, ¿por qué? Porque siento que el corazón me latía, las pupilas se me dilataban, empezaba a sudar, la boca se me ponía seca, estaba frío, las manos frías. Y yo dije, bueno, esto es miedo. Pero ¿qué tal si yo no hubiese dicho esto es miedo y hubiese dicho esto es amor? Porque también casualmente son los mismos síntomas que uno siente, valga la redundancia, cuando uno está enamorado, cuando uno está emocionado, cuando uno está entusiasmado con otras personas o con una pareja o con una persona que le gusta. Uno también se pone torpe, la pupila se le dilata, se pone la boca seca, en fin. Entonces, con esto quiero decir que la emoción como emoción genera físicamente circunstancias muy parecidas, síntomas muy parecidos. Lo interesante es identificar qué hay, y entonces yo ahora puedo decir, oye, pues lo que yo sentía antes de empezar este webinar no era miedo, lo que yo sentía era una gran emoción por conectar con muchas personas a lo largo del mundo para hablarles de lo que nosotros hacemos, entre otras cosas, que es humor winning, que se acerca mucho más al amor. Entonces, las emociones, somos seres esencialmente emocionales. Tomamos decisiones por las emociones principalmente. Creemos que tomamos decisiones con el pensamiento, pero son
absolutamente conexión emocional. Y sí que el corazón y sobre todo las tripas tienen, cierto, el sistema digestivo lo llaman segundo cerebro científicamente, sí que tienen células que piensan y que nos hacen tomar decisiones, no solamente el cerebro. Mucho hay que hablar también de eso. Bueno, otro tema que toma Humor Winning es el alma o el espíritu. Aquí sí yo voy a resumirlo a una sola palabra. Bueno, voy a leer primero la gráfica. Dice, mamá, cuando uno muere va al cielo. Y la mamá responde, depende de cuán fuerte lances las cenizas, mi amor. El espíritu o el alma tiene que ver para Humor Winning con una palabra exclusiva que es el desapego. Desapego. Es esa capacidad no directiva, esa capacidad que tenemos para no controlarlo todo, esa capacidad que tenemos para dejar fluir, esa capacidad que tenemos para no generar perfeccionismos innecesarios o inútiles, esa capacidad de desprendernos de nosotros y desapegarnos, esa capacidad de comprender que cuando el sol brilla no dice, mira, ya está Juan, Juan ha sido una mala persona, por tanto no le voy a dar luz a Juan, le voy a dar a María que ella ha sido una linda persona. Cuando el sol brilla, brilla para todos por igual. El desapego tiene que ver con lo limitado que somos seres creados, esa creación limitada. Entonces sí que tiene que ver con el desapego y cada persona sabe llegar a su parte espiritual o a su alma desde su propia metodología, su propio punto de vista. Humor Winning no pretende jamás imponer una forma de encontrar cualquiera de estos elementos, lo que pretende es motivar a que las personas se hagan conscientes de su cuerpo, de su alma, de sus pensamientos, de sus emociones, de sus relaciones, y que decidan qué hacer con las herramientas que ellos sí conocen y que nosotros, en el arte del no saber, metodológicamente y científicamente, los acompañamos. Bueno, y finalmente, bueno, el pensamiento, que obviamente es otra esencia de lo que sí somos. Voy a leer un poco la gráfica. Hay un gato, dice, yo quiero un whisky, por favor. Bueno, no dice por favor, pero es como yo interpreto. Espera el whisky, el gato recibe el whisky, lo tira y después pide otro, por favor. Cada quien recibe la información y esto es casi como un all you can eat, casi este webinar. Usted a lo largo de estos 45 minutos, una hora que va a estar por culminar en pocos minutos, usted ha recibido información general, información específica, información variada. Algunas les servirá, otras no les servirá, porque su proceso de creencias, de pensamiento, genera un filtro que va a decidir qué le sirve y qué no le sirve. Pero miren qué casualidad que eso también tiene que ver con el sentido del humor, la capacidad de filtrar lo que nosotros percibimos del entorno para saber qué cosas de allí nos sirven para nuestra vida, para hacer una vida mejor. Por tanto, el humor sí que tiene que ver con la moral, es decir, con el sistema moral, lo que es bueno y lo que no es bueno desde nuestro propio punto de vista. Bueno, entonces Humor Winning tiene que ver con el humor, ya les expliqué, desde lo individual. Bueno, esta parte sí la había explicado al inicio, porque ya les había hablado, voy un poco atrás, solamente a manera de rápido repaso, ¿no? Humor Winning, digamos, trabaja estas 6 áreas, cuerpo, mente, espíritu, relaciones, emociones y humor, tal cual como está acá, y las relaciona dentro de las organizaciones por una metodología de forma transversal con el individuo, con la persona, con lo grupal, con el equipo, que se va a convertir en equipo de alto desempeño, con la organización, que son indicadores de gestiones o intereses organizacionales, con lo profesional, que es el desarrollo vertical u horizontal de la persona dentro de una organización o empresa, con lo inspiracional, que es lo que nos motiva, que es lo que nos mueve, con lo que soñamos, lo idealista, y con lo ecológico, que es, digamos, un equilibrio entre todas estas áreas, ¿no? Y finalmente, pues aquí hay un cuadro final, una gráfica final, donde pretendo mostrar un poquito cómo nosotros relacionamos
estos elementos que ya les había comentado: cuerpo, pensamiento, emociones, espíritu, relaciones y humor, con la persona, con el grupo, con el desarrollo profesional, con los intereses organizacionales, con las ideas inspiradoras y con el equilibrio de todo en general. Entonces, bueno, Humor Winning como forma de trabajo no es otra cosa que una metodología que pretende que las personas se hagan conscientes de su propio sentido del humor para generar acciones específicas y generar encuentros con elementos de recursos humanos puntualmente, ¿no? Ocurren necesariamente de forma presencial, y si voy aterrizando un poquitito más con respecto a la forma de trabajo, pues esta metodología tiene 5 fases, solamente las voy a mencionar de manera general, que es: se inicia con un acuerdo público de lo que va a ocurrir, luego un diseño personalizado de las sesiones, luego la ejecución de las sesiones que se hacen rompiendo el diseño previo y más bien conectándonos con la incertidumbre o con la improvisación. O sea, se diseña para después romper el diseño. La cuarta fase es un feedback personalizado y confidencial, y la quinta fase es un sistema de cierre. Es así que no las voy a explicar con muchísimo detalle, porque solo quisiera que ustedes se llevaran, por lo menos en un inicio, la esencia de lo que es Humor Winning y de cómo el coaching, la lúdica, unido con el humor, impacta en las organizaciones y en afianzar talentos en las empresas, ¿no? Entonces, yo voy a cerrar este webinar hasta aquí. Voy a dejar a Noelia que me diga si hay algunas preguntas que ustedes tengan para ahorita, para este instante. Con gusto, no sé cuánto tiempo tenemos, yo intentaré respondérselas en este breve tiempo, ¿eh?